Hola, mi nombre es Mario José Abreu Paulino y para mí es un placer poder compartirles un poco de mi historia y de mi testimonio. Yo soy nacido y criado de aquí, del kilómetro 8 de la Avenida Independencia. Me dedico a la peluquería. Soy peluquero de segunda generación. Mi padre tiene casi 40 años siendo peluquero. Tanto mi hermano como yo lo acompañamos aquí en la labor. He sido criado con una muy buena formación, con mucha educación aquí en el barrio y con valores y principios cristianos. Mi madre es cristiana hace mucho tiempo y mis padres siempre me inculcaron buenos valores y principios. Algo que recuerdo que mi papá siempre me ha dicho es que el temor al Señor es el principio de la sabiduría y eso ha sido algo que me ha acompañado siempre. Digamos que yo comencé aquí en la peluquería a los 15 años y más o menos ya cuando empecé a percibir dinero, que empecé ya a tener amiguitos a esa edad de la adolescencia, digamos que me fui olvidando del Señor, fui dejando esa costumbre de quizá acompañar a mis padres a la iglesia. Entonces viví así, digamos, mucho tiempo. Humanamente, moralmente hablando, podía ser un hombre serio, un hombre intachable, humanamente hablando. Pero ante los ojos del Señor había tantas cosas de las cuales arrepentirme, tantas cosas que corregir y genuinamente yo necesitaba arrepentimiento. Yo fui un joven que vivió una vida, digamos, inmoral sexualmente hablando ante los ojos del Señor. Tuve muchas novias, tuve relaciones sexuales abiertas, cosas que son comunes en la sociedad de hoy. Y yo sabía que no estaba bien vivir de esa manera, pero no me molestaba, honestamente hablando. Viví así mucho tiempo hasta que, digamos, conocí a Natalie, que es mi esposa hoy día. Digamos que ella fue un instrumento del Señor para el Señor llevarme a sus pies. Ella la conocí, empezamos a salir, nos hicimos novios y ella fue involucrándome. Ella ha sido una mujer muy activa en la vida de iglesia, muchos grupos juveniles, muchos retiros. Y ella de cierta manera me invitaba y me involucraba siempre. Y yo empecé a ir y de alguna manera yo trataba de no involucrarme mucho, honestamente. Pero cada día que yo iba, cada, digamos, momento de oración, cada retiro al que yo la acompañaba, el Señor fue trabajando en mí, fue, digamos, conquistándome, fue ablandando mi corazón, hasta que llegó un punto en el que el Señor fue creando esa necesidad en mí de buscarlo. Un día de tantos, escuchando yo una prédica en mi casa, recuerdo que sentí la necesidad de un Salvador, de Cristo. Sentí la necesidad de que genuinamente yo tenía que arrepentirme, que yo necesitaba a Cristo. Sentí esa necesidad. Recuerdo que llamé a Natalie y le dije, estoy preocupado por el destino de mi alma. Y el Señor empezó ahí a cambiarme. Recuerdo que luego que el Señor me da esa convicción de pecado y que siento esa necesidad de arrepentimiento, es que empiezo a darme cuenta o empieza a molestarme mi pecado, empieza a molestarme esas cosas inmorales que yo sé que al Señor no le agradan. Y a todo esto hay algo que no les he mencionado y es que cuando yo conozco a Natalie, ella me dice que ella es una joven cristiana y que no tiene intimidad antes del matrimonio. Sucede que yo le dije a ella que no había ningún problema, que ok, aunque yo tenía la intención y buscaba la manera de llevarla, de incitarla a ese terreno. Y Natalie vivió una lucha fuerte, porque a mí no me molestaba, pero a ella sí, eso era algo que no iba con lo que le agrada al Señor
y con su persona que está en Cristo. Pues recuerdo que ya en ese momento, cuando el Señor me da digamos, ese discernimiento de que lo necesito a Él, comienza entonces a molestarme todo eso. Pero cuando Natalie me dice que no tiene intimidad antes del matrimonio, entonces yo me refugio en la pornografía y la masturbación. Y digamos que de ahí en adelante, cuando el Señor abre mis ojos, cuando el Señor me permite ver quién es Cristo genuinamente, la obra de Cristo, su vida, su muerte, su resurrección, el valor que tiene la obra de Cristo, lo preciado que es, yo estoy en un pecado, refugiado en algo, y digo, ok, quiero dejarlo, e intento dejarlo, y ahí me doy cuenta que no puedo. Y esa fue, digamos, la lucha más grande que tuve. Y lucho, intento, busco, digamos, información, trato de leer, busco información en YouTube. Y podía yo decir, bueno, una semana bien, 15 días bien, pero volvía. Y yo sabía y sentía que al Señor no le agradaba. Y yo por mis fuerzas no podía. Hubo un día en el que habitualmente cuando yo me dirigía hacia mi casa, yo veía a una persona que usaba drogas. Y en muchas ocasiones yo lo veía y me molestaba. Pero hubo un día que yo lo miré y lo imaginé arrastrándose con unas cadenas. Y yo me identifiqué con él porque había algo que yo sabía que al Señor no le agradaba, que yo quería dejar, pero igualmente yo no podía. Y me sentí igual que él, arrastrando esas cadenas, que yo no podía con ellas. Y empaticé con él porque yo sabía que él genuinamente no quería vivir así. Hasta que en 2022, en Pascua, hubo un predicador. Estamos en medio de un tema, un momento de oración, y dice el predicador utilizado por Dios, hay algo, él lo dijo en sentido general, pero fue a mí, hay algo que tú quieres dejar, hay algo que tú luchas para dejar porque al Señor no le agrada, y yo tengo para decirte que tú no puedes. Quien puede es Cristo. Él es quien puede, es para su gloria y por Él. En Él tú puedes. No, Él es quien puede. Y en ese momento el Señor me liberó. En ese momento el Señor me enseñó y pude ver que la salida está en Él. Que genuinamente yo no iba a poder. Y como dice Pablo, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Yo reconocí mi debilidad, reconocí que yo no puedo. Y al mismo tiempo el Señor me dio la luz de que yo puedo acudir a Él. Y todo fue más fácil. Y ha sido así de ese momento en adelante. Cada momento de tentación, cada momento en el que yo me sentía atraído por algo inmoral. Cristo, ayúdame. Señor, ayúdame en mi mente. Y el Señor cada y una de las veces me dio la salida. Ya de ahí en adelante, en mi noviazgo con Natalie fue mucho más sano y saludable porque ya yo no buscaba esas situaciones. Yo no buscaba provocar ese tipo de situaciones. Y me di cuenta del cambio que hizo el Señor en mi vida. Porque ya yo, cuando estaba con Natalie, no colocaba la mano donde no debía. Quizá el Señor me dio esa conciencia de que no está bien, me molesta hacerlo, pero ya te doy la fortaleza para que no lo hagas. Todo fue, les digo sinceramente, mucho más fácil en Cristo. Ya hoy día Natalie y yo nos casamos, vamos a cumplir 4 años de matrimonios, tenemos 2 hermosos niños y para la gloria del Señor, hemos visto la mano del Señor en cuanto a lo espiritual, lo material. Él nos ha acompañado. Le pedimos mucha ayuda en el ámbito matrimonial porque sigue siendo un proceso de santificación, el matrimonio como tal. Y así ha sido mi vida hasta este momento, para la gloria del Señor. Yo quisiera exhortarle o decirle a cada joven que, sin importar nuestro pecado, Cristo es justo y fiel para perdonarnos. Sin importar cuál sea la carga que llevamos. Él dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar.
Él nos ayuda, Él nos socorre y en Él hay salida a las tentaciones. Amén.